Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este café de lactancia de Medela. Mi nombre es Rosario Tapia, yo soy matrona y asesora de lactancia, parte del equipo de Beimed Chile. Y hoy día se ha planteado este café de lactancia para que podamos conversar sobre un tema dentro de la lactancia que generalmente nos trae muchas dudas, nos cuestiona y nos hace a veces dudar sobre cómo va avanzando nuestra lactancia. Y son las llamadas crisis de lactancia o también, quizás con un nombre un poco más explicativo de lo que es el fenómeno que ocurre, los llamados brotes de crecimiento. Los brotes de crecimiento o crisis de lactancia son modificaciones en la forma en la cual nuestro bebé va desarrollando su lactancia, y se han descrito algunos periodos en donde es más probable o se ha visto que es más evidente este cambio en la forma, en la frecuencia y en cómo nuestro bebé realiza las tomas o cómo realiza sus lactancias en estos periodos. Eh, Estos periodos están relativamente, como les digo, definidos. Hay algunas mamás que los manifiestan un poco antes, un poco después. Hay algunas mujeres que al vivir la lactancia no los alcanzan a detectar específicamente, pero hay otras que sí, efectivamente los detectan muy claramente porque el cambio en la rutina de lactancia con su bebé provoca o se produce un cambio muy evidente. ¿Y en qué consisten estos brotes de lactancia? Consisten en que, por ejemplo, nosotros observamos una diferencia, una modificación en la forma en la que nuestro bebé toma pecho, en la frecuencia con la que nuestro bebé toma pecho, e incluso en esta específica de los 3 meses, que es la que vamos a ahondar más en el día de hoy, también vemos algunas modificaciones en nuestro propio cuerpo. Entonces, muchas veces ocurre de que las mamás y las mujeres que están cursando por estos brotes, dice, pucha, mi bebé de un día para otro empieza a pedirme muy seguido, me pide a cada rato, ¿será que me estoy quedando sin leche? ¿Será que mi leche ya no lo está alimentando y se está quedando con hambre? Y por eso me pide mucho más. Primero que nada, hay que tener muy en claro de que si lo que estamos viviendo es efectivamente un brote de crecimiento, no lo debemos interpretar como una falta en la producción de leche. ¿Ya? O sea, no lo interpretemos como que mi glándula está produciendo menos de lo que debería producir. ¿Ya? Además, estos son periodos que quedan circunscritos, o sea, generalmente duran algunos días, una semana, y luego pasamos el brote de crecimiento y tenemos nuevamente un periodo de una cierta regularidad. ¿Y qué son estos periodos o qué son estos brotes de crecimiento? En resumen, son periodos transitorios en donde aumenta mucho la demanda de nuestro bebé. Aumenta mucho la demanda por leche. ¿Y por qué? Porque son periodos que coinciden con el desarrollo madurativo, con un crecimiento muy importante en el desarrollo físico, neurológico de nuestro bebé, y que por lo tanto él, a través de esta aumento en la frecuencia en que pide el pecho, lo que busca el bebé es lograr un ajuste entre lo que la glándula está produciendo y lo que él requiere o lo que va a necesitar para poder transitar este periodo transitorio de mayor crecimiento. Entonces, el objetivo de que exista este brote de crecimiento, siendo un proceso normal dentro del crecimiento del bebé y dentro de lo que es la lactancia, el objetivo que va a tener es que mi bebé va a pedir más, va a pedir con mayor frecuencia, y por lo tanto la glándula la glándula mamaria va a recibir esa señal y va a aumentar la producción. ¿Ya? Entonces, lo que busca este aumento en la demanda es aumentar la producción de leche,
producto de este desajuste normal entre la cantidad producida y lo que el niño necesita, ya que está pasando por este periodo de rápido crecimiento. Entonces, es como un baile que ocurre entre mi bebé y la glándula, en donde ambos se van regulando y van acordando, por decirlo de alguna forma, los niveles de producción que se necesitan para transitar por estos periodos de rápido crecimiento de nuestro hijo o de nuestra hija. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que efectivamente lo que estamos transitando es un brote de crecimiento y no es que efectivamente esté ocurriendo una disminución de la producción o un estado de hipoalimentación de nuestro hijo o de nuestra hija? Y es porque nuestro bebé se ve que está en buenas condiciones, va subiendo de peso en relación a su curva, a su propia curva de crecimiento, tiene una producción de pañales dentro de lo esperado para el periodo de tiempo de vida en el cual se encuentra, es decir, elimina deposiciones y elimina orina en relación a lo que se espera. Y por lo tanto, como tiene estas condiciones o estos reflejos de crecimiento que están ok, se puede decir que este aumento de la demanda es producto de este brote de crecimiento. Entonces, no es necesario o no tenemos que caer en la tentación de, por ejemplo, pensar de que está quedando con hambre y darle un relleno o extraerme leche para darle un suplemento, porque no estamos frente a un caso en donde tengamos un estancamiento de la curva de peso o que el peso de mi bebé no está avanzando según los parámetros esperados para su edad. Todo lo contrario, estamos frente a una curva de peso que está dentro de lo esperado y dentro de los parámetros normales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo suplemento con algo externo? No voy a permitir que tanto mi bebé como mi glándula mamaria vivan esta comunicación que es necesaria para fomentar este aumento de la producción que se necesita, y por lo tanto va a evitar que mi cuerpo reciba este mensaje, ¿ya? Y por lo tanto entramos en un círculo vicioso en donde efectivamente después la glándula no va a estar respondiendo a las necesidades de mi bebé, ¿ya? Entonces, siempre y cuando estemos con un bebé, como les digo, que sube adecuadamente de peso, que elimina una cantidad de posiciones de orina en relación a lo esperado para su edad, se ve que está en buenas condiciones, es decir, el bebé toma leche, queda tranquilo o queda satisfecho después de la toma de leche, etcétera, podemos decir efectivamente que estas alteraciones en las tomas, estos aumentos de la frecuencia y estas tomas a veces un poco desordenadas que se producen en estos periodos son efectivamente un brote de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa en el brote de crecimiento específico de los 3 meses? Se habla que es como el que puede ser como un poco más complejo, porque generalmente dura un tiempo un poco más largo que los anteriores, y puede hacernos dudar bastante de lo que es la lactancia y de lo que está siendo satisfactoria la producción de leche de nuestra glándula, y si efectivamente nuestro bebé está tomando todo lo que necesita para su crecimiento y para su maduración, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos hace dudar tanto? Porque si en todo el periodo previo el niño antes se mostraba que se enganchaba al pecho y estaba un rato determinado tomando tranquilamente, realizando todo lo que nosotros sabemos de succiones no nutritivas y nutritivas, y estaba un periodo así más largo de toma, ahora ocurre un cambio muy importante en donde succiona, o este periodo de succión es bastante más corto, ¿ya? O sea, hace tomas más cortas, ¿ya? Lo otro es que nosotros también vamos a empezar a notar una diferencia.
si hasta antes de los 3 meses ocurría de que yo le daba pecho a mi guagua y yo sentía como mi pecho se vaciaba, o sea, bajaba el nivel de leche internamente y luego comenzaba a sentir de a poco como que empezaba a aumentar y yo sentía, llegaba a sentir los pechos llenos de leche, ¿no es cierto? Hasta que mi guagua tomaba pecho de nuevo. En este periodo va a empezar a ocurrir de que yo dejo de tener esa sensación. Ya, de hecho, podría sentir que las mamas están más blandas y pierdo un poco esa sensación de el llenado, ¿ya? Y lo otro es que los bebés también en este periodo tienden a hacer tomas un poco más desordenadas en el sentido de que, por ejemplo, se distraen mucho, o sea, pueden estar tomando pecho y de repente se distraen, se salen del pecho o se enganchan y se ponen a llorar porque como que a veces, muchas veces las mamás hablan como que el bebé se enoja con el pecho, ¿ya? Y es bastante característico de que estas tomas son muy distintas cuando ocurren en la noche o cuando ocurren las tomas nocturnas, cuando el bebé está medio dormido. Cuando el bebé está medio dormido tiende a volver a tener las tomas de los periodos previos, o sea, tomas tranquilas, tomas que son un poco más largas en tiempo, en donde ya no tiene como esta distracción o esta lucha con el pecho, sino que es un poco más eh, ordenado, ¿ya? Entonces, eso generalmente es lo que va a ocurrir en este periodo. Como les digo, es un periodo relativo, o sea, no siempre necesariamente va a ser exactamente a los 3 meses, sino que puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. Puede que haya alguna mamá que lo viva muy potentemente con su bebé y otra que en realidad no se dé mucho cuenta, sino que vea solamente algunos pequeños cambios. Otras cosas que observamos en este periodo es que, sí, sí, Yankai, al tiro vamos a hablar ese tema, porque sí puede tener una relación con lo que tú preguntas. Hay otra cosa que puede ocurrir en este periodo de los 3 meses, que nosotros además vamos a observar que, entre comillas, el bebé sube menos de peso, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? A los 3 meses, perdón, antes de los 3 meses, nosotros veíamos que cada vez que nosotros llevamos a nuestro bebé a control y se pesaba, era un aumento en su curva de peso bastante rápida, ¿ya? Cuando llegamos aproximadamente al nivel de los 3 meses, el bebé va a seguir subiendo de peso, pero la velocidad con la que hace este crecimiento se disminuye. Entonces, claro, si antes yo veía que subía una cantidad X de gramos de un control a otro, en este control veo que es bastante menor, ¿ya? Pero eso es algo también que es un proceso normal dentro del crecimiento de un bebé y que no es que deje de crecer, sino que lo que ocurre es que la velocidad de su crecimiento es menor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra cosa, porque estamos acostumbradas a pensar de que la mejor forma de poder evaluar si está tomando bien pecho, si se está alimentando bien, es que suba de peso. Pero hay que tener ojo de que acá no es que vaya a dejar de subir, no es que se estanque en la curva, sino que lo que va a ocurrir es que su aumento de peso es un poco menor de lo que estamos acostumbradas y que si seguimos controlando, la curva va a seguir creciendo, pero a una velocidad un poco menor. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tenemos que relacionar directamente eso con que está o está comiendo poco o no estoy produciendo lo que se necesita, etcétera, ¿ya? Y como preguntaba Yankee hace poquito, también puede ocurrir que aparezca o que se produzca una disminución en la frecuencia de las deposiciones, ¿ya? Si hasta ese momento estábamos acostumbrados que muchas veces algunos de nuestros bebés tomaban pecho y eliminaban deposición, en este periodo también va ocurriendo de que puede ir disminuyendo esa frecuencia, ¿ya? Y eso es porque el nivel de absorción de la leche materna puede llegar a ser tan potente porque es tan compatible la leche materna con todo lo que es el proceso de absorción en el tubo digestivo, entonces puede llegar a haber una absorción tan potente que en realidad disminuye lo que es la producción de eliminación de deposiciones, ¿ya? Entonces, bebitos que hacían
deposiciones, que eliminaran deposiciones varias veces al día, podrían empezar a hacerlo una vez o incluso podrían llegar a pasar algunos días sin eliminar deposiciones, ¿ya? Entonces, nuevamente es otra cosa, algo que yo estaba acostumbrada de pensar de que mi bebé tiene que, si elimina 6 pañales al día, es porque se está alimentando bien. Aquí ocurre un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que estar súper claras de que los parámetros que nosotros podemos tener considerados de normalidad en los bebés son evolutivos, absolutamente evolutivos, no solamente en este aspecto de la lactancia, sino que en muchos parámetros de su crecimiento, su desarrollo. Todo va a ir evolucionando a medida que nuestro bebé va creciendo. Y por lo tanto, nuestros también parámetros internos para poder estar tranquilas de que nuestro bebé está bien, también tiene que ir evolucionando al mismo tiempo que nuestro bebé va creciendo, ¿ya? Entonces, ahí es muy importante y es muy relevante tener, ¿no es cierto?, el apoyo de nuestra o de nuestro pediatra, de poder hacer las consultas, de poder tener el equipo, o sea, el apoyo de un equipo profesional que, primero que nada, esté en relación, o sea, muy proclive a lo que es la lactancia materna y que nos dé esta información y nos aclare estas dudas en los momentos que sean necesarios. ¿Bien? Entonces, todas estas cosas, todos estos cambios, ¿por qué van ocurriendo o cómo se explican? Primero que nada, los bebés disminuyen el tiempo de succión. Entonces, si antes mi bebé, por ejemplo, estaba 25, 30 minutos, 35 minutos tomando y recién después de ese periodo se soltaba y quedaba así como satisfecho, va a pasar de que las tomas se van a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque los bebés se van haciendo, a medida que pasan el tiempo, se van haciendo expertos en el arte de la succión. Están más grandes, van desarrollando más fuerza en su musculatura y por lo tanto lo que eran capaces de succionar hasta antes de este periodo en un tiempo más largo, ahora son mucho más capaces de hacerlo en pocos minutos, ¿ya? Entonces, a veces ocurre de que hay bebés que están menos de 10 minutos y ya están listos. Entonces, nuevo cambio. Yo estaba acostumbrada a que mi bebé tenía que estar media hora y ahora está 10 minutos. Entonces, ¿qué? ¿Le faltan 20 minutos de toma? No necesariamente, ¿ya? Si se cumple que su curva de peso está bien, si le está bien, tiene señal de satisfacción, si ha tenido una buena succión, etcétera, es el cambio evolutivo que ocurre en este periodo, ¿ya? ¿Por qué esta toma tan caótica? Esta toma tan caótica puede ocurrir porque nuestro bebé además en esta etapa comienza a tener grandes cambios en su cerebro, en su desarrollo neurológico y comienza a estar mucho más conectado con el entorno, ¿ya? Mejora la visión más allá de la distancia de la cadera de su mamá y por lo tanto se distrae más fácilmente, ¿ya? Entonces, por eso puede ocurrir, por ejemplo, de que de repente está al pecho, está tomando sin ningún problema y de repente mira para otro lado porque hay un ruido, porque hay un color que apareció, que llegó alguien a la habitación y se distrae y esta toma que antes el bebé, estas señales o estas distracciones que antes no se daba cuenta, ahora sí comienza a darse cuenta y van cortando como un poco la toma. Entonces por eso hace estas tomas como un poco más desordenadas, ¿ya? Y como les decía hace un ratito atrás, tiende a ocurrir que las tomas de la noche son más largas, son más tranquilas, porque no tienen este tema de las distracciones, ¿ya? Lo otro que puede ocurrir es que el bebé, cuando empieza a tomar, cuando empieza a succionar, la leche se demore un poco más en salir. Entonces, por eso ocurre en algunas ocasiones en que yo coloco al bebé al pecho y él empieza a succionar y como que se enoja un poco, ¿ya? ¿Por qué ocurre este cambio? Entonces se enoja, lo suelta y trata de volver a agarrarse y vuelve a succionar y se vuelve a enojar y vuelve a soltar, etc., ¿ya? Este cambio ocurre por lo siguiente, porque
si mi bebé se hizo experto en succionar y está pasando por un proceso de evolución y de crecimiento, pues yo, mi glándula mamaria, también se está haciendo experta en producir leche, ¿ya? Entonces, ahora el tema de la fabricación, por decirlo, de la producción de leche es mucho más rápida. Entonces, casi que la glándula comienza a producir en el momento en que mi bebé comienza a estimular a través de la succión. Por eso yo empiezo a sentir los pechos más blandos o no percibo ya este cambio de que el pecho se empieza, entre comillas, a llenar. Les digo entre comillas porque de cierta forma la glándula, o sea, el pecho materno no es una bodega, sino que es una fábrica, ¿ya? O sea, no es que el pecho se llene de leche o se vacíe de leche cuando el bebé toma, porque la glándula siempre va a estar produciendo, ¿ya? Entonces es una fábrica constante. Y claro, en este periodo lo que ocurre, como les digo, es que la glándula también se ha hecho bastante más experta, ¿no es cierto? Entonces el nivel de producción empieza a ocurrir casi en relación directa cuando empieza a aparecer o las señales de que estimulan los reflejos. Entonces, por ejemplo, que el bebé empiece a llorar, que el bebé esté cerca, que empiece a succionar, la glándula en ese momento responde fabricando la leche. Entonces se demora un poquito más de lo que nuestro bebé estaba acostumbrado a salir la leche, ¿ya? Eh, entonces, ahí el bebé tiene que pasar por este proceso en que se acostumbra a esa diferencia, ¿ya? En que se acostumbra a que se va a demorar un poquito más y por lo tanto después de eso va a empezar a succionar y va a comenzar a mamar. Entonces, por eso es que a veces se agarra, succiona, se suelta, porque está además favoreciendo la estimulación para que la leche vaya desde la glándula hacia la salida por el pezón. ¿Ya? Entonces, es un proceso, principalmente, como les digo yo, el brote de crecimiento de los 3 meses puede ser más complejo que los anteriores porque nos hace dudar mucho de nosotras mismas, porque los parámetros por los cuales estábamos acostumbradas previamente de medir el tema de la producción varían, ¿ya? Pero lo principal es tener la confianza en el poder de nuestros cuerpos, en donde si ya llevamos 2, 3 meses dándole pecho a nuestros bebés y en donde nuestros bebés están creciendo, están madurando, están bien de salud, nosotros seguimos produciendo tal y cual lo que nuestro bebé necesita. Acuérdense que la leche no solamente es importante el volumen que se le entrega, sino que todos los componentes que la leche materna tiene están siendo fabricados por mi glándula mamaria específicamente para la edad que tiene mi bebé, para las características o las necesidades que tiene mi bebé en forma particular, en ese momento, en esa edad que tiene e incluso en esa instancia circunstancial en la que se encuentra. Ya si hay algunos factores ambientales que provoca alguna modificación, ¿ya? Entonces, siempre a confiar en nuestras capacidades, en nuestro cuerpo, en la conexión que yo genero con mi bebé en este proceso de lactancia, ¿ya? Porque siempre y cuando nosotras podamos, ¿no es cierto? Y queramos tener una lactancia exclusiva en nuestros bebés, va a ser la mejor opción para ellos. Bien, espero que les haya quedado, que les haya ayudado, que les haya resuelto algunas dudas. Sí va a quedar grabado, como estuvieron preguntando, lo voy a dejar grabadito para que lo puedan revisar y lo puedan ver después. Y lo puedan compartir también con quienes están con ustedes viviendo este proceso con sus bebés, ya sea su pareja, algún familiar, que sea este otro cuidador significativo de mi bebé, ¿ya? Porque muchas veces
las dudas, las inseguridades, las inquietudes pueden ser un poco potenciadas ya por este entorno. Porque todos estamos preocupados de que nuestro bebé crezca, ¿no es cierto? De que nuestro bebé esté bien, de que no le falte nada. Entonces, estas personas que nos rodean, nuestro círculo cercano, también tiene que conocer esta información, también tiene que conocer de lactancia, también tiene que conocer de cuidados del recién nacido, para que en cierta forma todos vayamos por un mismo camino en pro de lo que cada familia quiere para sus bebés. ¿Bien? Bien. Un abrazo para todas, espero que estén muy bien y como les digo, lo dejo grabadito para que lo puedan compartir o conversar con posterioridad. Que estén muy bien. Chao, chao.